Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia y muchísimas gracias a la Federación por la invitación. Yo, bueno, vengo del ámbito de la biomedicina y precisamente creo que este background es parte culpable de mi implicación en materia de protección animal. Y el puente que me llevó de un sitio a otro es precisamente el concepto del que quiero hablar hoy, que es el de sintiencia animal. Yo creo que las personas que estamos hoy aquí no ponemos en duda que los animales pueden tener emociones, pueden sufrir, disfrutar. Sin embargo, cuando desgranamos el concepto, pues surgen a veces todavía límites de conocimiento, vacíos de conocimiento. Lo que me parecía básicamente era pues hasta adentrarnos un poco en este concepto, que veamos cómo diferentes consensos científicos se han hecho cargo de esta noción. Me apetecía explicar también algunos de los paradigmas experimentales, algunos experimentos concretos que nos permiten acceder a los estados afectivos de los animales no humanos y, bueno, y a partir de aquí pues destinar algunas conclusiones. En definitiva, el objetivo es presentar este concepto de sintiencia animal como el andamio científico sobre el que se sustenta las implicaciones éticas y políticas de nuestra relación con los otros animales. Pues empezamos por la definición. La sintiencia animal es la capacidad de experimentar estados afectivos, experimentar subjetivamente estados afectivos, y los estados afectivos tienen un valor. El mismo es una valencia. Los estados afectivos pueden ser positivos o pueden ser negativos. En tanto que experiencias subjetivas, hay quien define la sintiencia como el estado mínimo de consciencia, es decir, el punto a partir del cual un individuo deviene consciente. Yo acostumbro a evitar activamente usar el término consciencia, porque el término consciencia es como un paraguas muy amplio que contiene diferentes acepciones, y tiendo a utilizar preferiblemente el concepto de sintiencia porque nos sitúa, como os digo, en esta línea clarísima de capacidad de experimentar estados afectivos. Sin embargo, es pertinente siempre establecer la relación entre sintiencia y consciencia, porque, como veréis, los grandes consensos científicos tienden a usar el término consciencia, aunque cada vez más se empieza a ver el uso, se extiende el uso del término sintiencia. Por tanto, bueno, ¿cuál es la relación entre ambos? Como os decía, la sintiencia es la capacidad de tener experiencias efectivas y, por tanto, es el estado mínimo de consciencia, de manera que se establece una relación entre experiencias y consciencia. Según Michael Tye, filósofo de la mente, él se hace esta pregunta, ¿cuál es exactamente la relación entre la consciencia y las experiencias? Y él sugiere una conexión simple. Él dice que en el momento en que un individuo puede tener experiencias, dicho individuo es consciente. Por tanto, el problema de la consciencia animal es uno y el mismo que el problema de las experiencias animales. Para acabar con la definición, simplemente comentar o poner en manifiesto la definición del antropólogo Donald Bloom, quien dice que el uso más reciente asociado a este término implica que el individuo presenta el nivel de consciencia y las funciones cerebrales asociadas que hacen posible tener experiencias positivas y negativas. Por tanto, ¿cuáles son las implicaciones o cómo llegamos de aquí a las implicaciones sociopolíticas de este término? Por tanto, hemos dicho que la sintiencia es la capacidad de tener experiencias positivas y negativas, dicho de otro modo, la capacidad de sufrir y disfrutar, y se considera que en el momento en que un individuo puede sufrir y disfrutar, dicho individuo tiene unos intereses, en tanto que tenderá a evitar las experiencias negativas y tenderá a favorecer las experiencias positivas. Por tanto, los individuos sintientes son aquellos individuos cuyas vidas pueden verse perjudicadas
humanos, cuyo resultado es que parte de los neurocientíficos más notables del momento firmaron este manifiesto, esta declaración. Básicamente esta declaración lo que pone sobre la mesa es el hecho de que no tenemos evidencias científicas que nos permitan afirmar que solamente los humanos somos conscientes. Y de hecho en el último párrafo, el párrafo de conclusiones, mencionan explícitamente a mamíferos, aves y otros organismos como los pulpos como individuos conscientes. Una de las cuestiones vinculadas al debate en relación a la Declaración de Cambridge es que, por ejemplo, entre sus conclusiones no aparecen los peces. Y por eso quería hacer una mención específica en relación a la sintiencia en peces. Este es un artículo publicado en el año 2018 en la revista Animal Sentience, en el que 10 especialistas del ámbito del comportamiento y de cognición en peces, digamos que manifiestan explícitamente que los datos actuales, bueno, lo leo directamente, los avances recientes en la comprensión de la complejidad de su comportamiento, fisiología y neurobiología sugieren que los peces y otras especies acuáticas se encuentran lejos de ser autómatas de respuesta-reflejo. De hecho, cumplen los criterios para la sintiencia. Más adelante volveré sobre esto de los criterios para la sintiencia. Por tanto, hemos ido del 2012, esto es en el 2018, y retrocedo un año y me voy al 2017. En el 2017 se publica el dossier científico titulado Animal Consciousness, que es un dossier científico encargado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria al Instituto Nacional de Investigación Agronómica francés, que es un instituto de referencia en materia agrícola y ganadera. El objetivo de este dossier era el de analizar el estado de la cuestión, el de analizar, bueno, en qué momento estamos en relación a los conocimientos científicos sobre la consciencia animal. Este dossier fue encargado a 17 especialistas del ámbito de la neurociencia y también de las ciencias sociales, y se analiza el tema desde múltiples perspectivas, ¿no? Histórica, filosófica y, por supuesto, neurobiológica. Entre las conclusiones de este dossier, ¿no?, que es totalmente distinto, ¿no?, a la Declaración de Cambridge. La Declaración de Cambridge es un manifiesto de 1,5 páginas y esto es un dossier científico de casi unas 200 páginas. Y entre sus conclusiones mencionan, ¿no?, de nuevo aquellos grupos taxonómicos que la Declaración de Cambridge ya mencionaba, como los mamíferos y las aves, pero en este dossier ya aparece la cuestión de la sintiencia en peces y una cuestión que a mí me parece particularmente interesante es que no descartan la posibilidad de la sintiencia en invertebrados, más allá de los pulpos. Concretamente dicen que recomiendan precaución a la hora de descartar la consciencia en invertebrados. Y estamos hablando, ¿no?, de un documento científico realizado en el contexto de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Antes he mencionado el tema de los criterios para la sintiencia y quizás hoy buena parte del debate se centra en exactamente qué criterios nos permiten identificar esta capacidad de los animales no humanos. Sí que hay algunos que tienden a aparecer con mayor frecuencia en el debate, otros siempre están en un stand-by a la espera de nuevos datos. Y bueno, lo que me apetecía hacer ahora era que veamos concretamente algunos de estos criterios, algunos de los paradigmas experimentales que nos permiten concluir o visibilizar de manera indirecta esta capacidad de los animales no humanos de tener estados afectivos. Y bueno, en el contexto, en el marco del debate sobre la sintiencia animal, una presencia bastante amplia siempre se la lleva la cuestión del dolor, ¿no? Básicamente porque en el contexto del uso que hacemos de los otros animales, ¿no?, lo primero que se pone sobre la mesa es si dicho animal está teniendo o no una experiencia negativa vinculada a un dolor físico, ¿no? Las cuestiones asociadas a bienestar emocional y tal son bastante más recientes. Entonces, en relación a esta cuestión, a la cuestión del dolor, siempre hay que establecer una distinción muy clara, y especialmente, ¿no?, en el contexto de la sintiencia, y es que
hay digamos que podríamos clasificar o dividir dos dimensiones, ¿no? Tendríamos una dimensión del dolor que no es consciente, que es automatizada, y esto es lo que recibe el nombre de nocicepción, ¿no? Es la capacidad de percibir un estímulo que puede dañar nuestros tejidos, y ante esta percepción se desencadenan comportamientos que no necesariamente pasan por procesamiento consciente, ¿no? Son comportamientos reflejo ante este estímulo doloroso, este estímulo que compromete nuestros tejidos, ¿no? En el momento que dicha percepción está acompañada de un estado afectivo negativo es cuando hablamos del dolor propiamente dicho. Entonces, una constante, ¿no?, en el debate sobre el dolor y en el debate sobre estados afectivos y sintiencia en general es una de las limitaciones principales a la hora de evaluar el dolor o cualquier otro estado afectivo en un animal no humano. Y es precisamente la ausencia de un reporte verbal. Cuando estamos en el contexto de los humanos podemos evaluar estados afectivos porque la persona puede comunicarte de una escala del 0 al 10, me duele 7. Esto en animales no humanos no es posible, entonces hay que, digamos, buscar otros mecanismos que nos permitan acceder a la potencial sintiencia de la especie o del individuo en cuestión. Una de las estrategias que se usa en algunos grupos de mamíferos es lo que se denomina la escala de Grimas, que es una correlación que se puede establecer a partir de diferentes métodos experimentales entre un grado de dolor específico y la expresión facial de dicho individuo. Este es, por ejemplo, el caso del ratón, en el que a medida que incrementa la intensidad del dolor, se modifica la posición de las orejas, de los bigotes, de las mejillas, de los ojos, etc. Y hay escalas de este tipo, diría que para menos de 10 especies, ¿no? Caballo, oveja, gato, no para demasiados. Entonces, ¿qué recursos tenemos para acceder a la dimensión subjetiva del dolor en otros individuos? Pues uno de los criterios bastante consensuados en relación a la experiencia subjetiva del dolor nos lo permite, digamos, desvelar este test, que es el test de la autoadministración de analgésico. Este es un estudio realizado en gallinas broiler, ¿no?, que son estas gallinas que seleccionan para ser consumidas como carne, y el punto es que esta selección genética lleva a una tasa de crecimiento corporal que puede hacer que no pueda sostenerse bien sobre que sus patas no puedan sostener el propio peso y se desarrollan diferentes grados de cojera. Entonces, este estudio lo que quiso caracterizar era si las gallinas que estaban en esta condición estaban sintiendo dolor como consecuencia. Y en este contexto se realizó este test de la autoadministración de analgésico. ¿En qué consiste este test? Se les proporciona a estas gallinas la posibilidad de acceder a dos tipos de alimento. Un alimento estándar y, por otro lado, el alimento estándar al que se le ha añadido un analgésico. Este test lo que demostró es que las gallinas que están en esta condición desarrollan una preferencia por la comida que contiene analgésico, lo que nos está indicando que este analgésico está aliviando el estado afectivo negativo vinculado al dolor y que, por tanto, esta situación es una situación dolorosa para estos individuos. Otro de los criterios, como veis estoy intentando como huir de la visión mamíferocéntrica y voy a hablar principalmente como de aves y peces. Otro de los criterios que nos permiten acceder a los estados afectivos o como mínimo a descartar automatismos por parte de los otros animales es el balance de compromisos. ¿En qué consiste un balance de compromisos? Imaginaos que, por ejemplo, yo ahora solo puedo alimentarme si vosotros me proporcionáis comida. Pero cada vez que me proporcionéis comida, me proporcionaréis también una descarga eléctrica. Aquí me habéis establecido un balance de compromisos. Yo tendré que sopesar mis ganas de enfrentarme a la descarga eléctrica y mis ganas de comer. Pues precisamente este test se realizó en peces, entre otras especies se ha realizado, y en concreto este estudio lo que caracterizó es que el pez puede estar hasta 3 días sin comer, puede aguantar hasta 3 días con tal de evitar la descarga eléctrica.
Y aprovecho que estoy hablando de peces porque justo la semana pasada se publicó este artículo de la parte inferior, la evolución de la nocicepción y del dolor, evidencias desde los modelos de peces, en el que Lynn Snedon, que es una de las investigadoras pioneras en el ámbito de la sintiencia en peces, realiza una revisión bibliográfica sobre en qué punto estamos en relación a la sintiencia en peces, ¿no? Y aquí se recogen todas las evidencias científicas sobre la capacidad de experimentar dolor de los peces. Pero no todo es sufrimiento, afortunadamente, ¿no? También hay estados afectivos positivos y, bueno, por poner un ejemplo sobre ello, quería explicaros este estudio que también ha sido publicado en el año 2019 y en este caso estamos ante el test del sesgo cognitivo, que, para decirlo de otro modo, es básicamente el test del vaso medio lleno o vaso medio vacío. ¿En qué consiste este test? Este test consiste en ver cómo un individuo juzga un estímulo ambiguo. ¿Y qué es un estímulo ambiguo en este caso? Es un vaso lleno hasta la mitad de agua. ¿Y por qué es ambiguo? Porque alguien optimista te dirá que está medio lleno, alguien pesimista te dirá que está medio vacío. Pues esta lógica se aplicó en un experimento con cuervos de Nueva Caledonia. Tal y como dice el título, ¿no? Lo que ven en este estudio es que los cuervos de Nueva Caledonia se comportan de manera optimista después de usar herramientas. Vamos a ir por partes. Este estudio se realiza, bueno, capturan de la naturaleza un grupo de cuervos de Nueva Caledonia, realizan el experimento y luego los vuelven a su hábitat. Y lo que tenemos aquí son dos grupos diferentes de cuervos de Nueva Caledonia. Un grupo, el grupo A, solamente puede acceder a la comida si usa una herramienta. Por otro lado tenemos el grupo B, el cual no necesita usar herramientas, tiene la comida a su disposición. Por tanto, tenemos dos grupos de cuervos de Nueva Caledonia, cuya diferencia es que uno ha tenido que usar herramientas para acceder a comida y el otro no. Pues a estos dos grupos los enfrentamos al test del vaso medio lleno, medio vacío. Pero evidentemente en cuervos el estímulo ambiguo no es un vaso lleno hasta la mitad de agua. ¿Cómo se proporciona un estímulo ambiguo a un ave? Este es el esquema que proporcionan los investigadores en un vídeo sobre el estudio. Y la lógica es la siguiente. Tenemos una mesa y cada vez que los cuervos aprenden que cada vez que tenemos una cajita en el extremo izquierdo, esta cajita contendrá una recompensa de un valor muy bajo. En cambio, cuando esta cajita esté en el extremo derecho, los cuervos aprenden que esa cajita del extremo derecho contendrá una recompensa de un valor muy elevado. Por tanto, la motivación por aproximarse a la cajita cambia y esto se ve reflejado en que para ir a la cajita con una recompensa baja, los cuervos tardan hasta 25 segundos porque no les interesa especialmente. En cambio, cuando la cajita contiene una recompensa de valor elevado, los cuervos tardan una media de 4 segundos. Por tanto, ¿cómo se presenta un estímulo ambiguo? Se presenta haciendo mediante la estrategia de, en lugar de colocar una cajita en el extremo izquierdo o en el extremo derecho, se coloca en el centro. Los cuervos no saben qué contendrá este estímulo ambiguo. Y lo que ven es que los cuervos, recordad que teníamos dos grupos, uno había usado herramientas y otro no. Los cuervos que habían usado herramientas se dirigen más rápidamente al estímulo ambiguo. Juzgan el estímulo ambiguo de manera más optimista que aquellos cuervos que no habían usado herramientas. Esto lleva a los investigadores a proponer que el uso de herramientas tiene un disfrute intrínseco para el individuo que lo pone en un estado optimista, en un estado emocional positivo. Bien, pues para recoger un poco las ideas que he intentado poner sobre la mesa, ¿no? La sintiencia como la capacidad de experimentar estados afectivos positivos y negativos, esta relación con la consciencia que queda reflejado en diversos consensos científicos, y he explicado 3 paradigmas experimentales que nos permiten acceder a los estados afectivos de los animales no humanos, ¿no? Hemos visto el balance de compromisos, el sesgo cognitivo y la autoadministración de fármacos. Esto, bueno, lo que nos pone de manifiesto es que
La sintiencia, ¿no?, lo que hace es ponernos de manifiesto, y disculpad aquí un poco la literatura, nos dibuja, ¿no?, una geografía antropodescentrada de la vulnerabilidad. Esto básicamente significa que la vulnerabilidad no es patrimonio de la humanidad. Por tanto, esto nos hace ver una brecha entre saberes y prácticas, ¿no?, una brecha entre aquello que sabemos sobre los otros animales y aquellas prácticas a las que los sometemos. Para acabar mi charla, quiero volver al dossier científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, publicado en el año 2017, y voy a acabar la charla con el mismo párrafo, con el mismo fragmento que ellos dejan reflejado en este dossier científico, porque me parece como mínimo llamativo. Estos especialistas concluyen que existe un amplio abanico de animales que presenta una gran variedad de capacidades conscientes. Y esto plantea problemas morales en la manera en la que son criados, manejados, confinados y matados. Si toda la riqueza de la consciencia animal todavía no ha sido completamente descrita, es decir, si todavía existen vacíos de conocimiento, la posición moral de seguridad es tener esta capacidad en cuenta. Tener en cuenta la consciencia animal cuestiona muchas prácticas comunes que atañen a animales en granjas, de fuerza de trabajo, de compañía y en confinamiento. Y acabo con esto. Muchas gracias por vuestra atención.